llegó la hora de decir la verdad, de llamar las cosas por su nombre, de decirle a lo bueno bueno y a lo malo malo. Hoy estamos en este foro con un tema muy importante, sabiduría y discernimiento. Hemos hablado de concepto, hemos hablado, bueno, cómo perdemos la sabiduría, cuál es lo contrario a la sabiduría, la insensatez. Pero también queremos ver el ABC de la sabiduría, cómo obtener la sabiduría, cómo aumentar nuestra sabiduría. Y en este segmento estaremos hablando precisamente acerca de eso. Pastor Remo Bardales. Bueno, la palabra nos enseña cómo obtener sabiduría, pero antes quisiera decir a la pregunta del hermano o de la persona que habló antes, que si se pueden hacer con sabiduría, no me cabe la menor duda que sí, efectivamente. Amén. Pero si esa sabiduría con que nació la persona no está apegada a la sabiduría de Dios, hay que corregirlo, porque solamente la sabiduría de Dios, basada y fundamentada en el temor de Dios, es la que nos garantiza éxito en Dios, no solamente en la tierra. Nosotros mencionábamos la sabiduría natural, animal, diabólica, terrenal, de que habla la palabra. Alguien puede ser muy sabio, pero si está apartado del concepto que se maneja en el cielo de lo que es sabiduría según Dios, hay que corregirlo. Nuestros padres sin Cristo hicieron una labor extraordinaria en nuestras vidas. Mi papá no tenía al Señor en su corazón y mi papá me enseñó cosas muy buenas. Para mí, que mi papá era alguien adelantado a su época, era muy sabio. Pero mientras él no tenía a Cristo en su corazón, era una sabiduría terrenal, solamente es un don, él nació con eso. Pero cuando él viene al Señor, yo considero que su sabiduría fue apegada a la sabiduría que describe a Dios. Claro. Alguien puede ser muy sabio y tomar decisiones muy buenas, pero sin Dios no tendrá fruto en Dios. Puede tener fruto en la tierra, pero eso solo nos sirve mientras estemos en la tierra. Pero cuando nos vayamos, ¿qué va a pasar? Eso es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Y por consiguiente, la palabra nos enseña en el libro de Santiago la manera que podemos obtener sabiduría, y es: el hombre falto de sabiduría, pídala a Dios, y Él la va a dar abundantemente, porque el interés particular de nuestro Dios es que seamos sabios como Él es sabio. Jesús le decía a sus discípulos: sean santos como yo soy santo. Pero Jesús, creo que no hay nadie más sabio que Jesús, o que Jesucristo, o el Dios Todopoderoso. Y a Él, por cuanto salimos de Él y tenemos la esencia de Dios ahora en nosotros, le interesa que todo lo que hagamos sea fundamentado en sabiduría, pero en sabiduría de Dios, sabiduría que viene de lo alto, que nos garantiza tener éxito en Dios, no solamente en la tierra, naturalmente hablando, sino el éxito en Dios. Porque alguien puede tener muchos títulos, como hablábamos al principio, ser diestro, haberse graduado de Harvard o de Cambridge o de alguna otra universidad muy famosa. Pablo, el apóstol, Pastor Ángel, él se había graduado de la mejor universidad de ese tiempo. Dice que el gran Gamaliel fue su maestro, pero cuando se encuentra con Cristo en el camino a Damasco, ¿qué le sucede? Él es enviado a otra universidad. ¿Cuál universidad? La del Espíritu Santo. Y 14 años después viene con una mentalidad totalmente cambiada, aún para corregir a los que se creían sabios en el Señor. Yo creo que es importante que nosotros podamos estar ciertos, convencidos de que la manera de poder tener sabiduría es ir al autor de la sabiduría, al que es la sabiduría misma, el Dios Todopoderoso. Estamos con este fascinante tema, sabiduría y discernimiento, y el ABC, ¿cómo obtener sabiduría? Alguien puede decir, bueno, yo realmente me hace falta mucho, pero estamos hablando precisamente de la oferta que tenemos de parte de Dios para adquirir esa sabiduría. Pastor Rolando López. Pastor, crecer en sabiduría debemos de entender que es un proceso y un desarrollo de vida y de todos los días. El apóstol Pablo dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Yo creo que un punto consciente que tenemos que tener es saber que vamos a cumplir, como decía Pastor Remo, 90, 100, 120 años, ¿verdad? Y vamos a estar creciendo en sabiduría.
Y Hasta punto, que Cristo venga. hasta que Cristo venga. Y de hecho, el punto es conectar a la fuente número uno. Usted lo mencionaba bien, perfecto también. Pídasela a Dios, lo que Pastor decía, yo lo tengo aquí un poco, pues me gusta ser esquemático por aspectos de memorización de la gente. Y me llama la atención cuando uno habla de pedir sabiduría de Dios, lo que dice Santiago, ¿no? Que la pidamos abundantemente y sin reproche. Pero cuando uno revisa, Pastor, las oraciones que están en la Biblia, los de hombres del antiguo pacto, las oraciones de los discípulos, las oraciones de Jesús mismo, luego la oración del Cristo, las oraciones apostólicas, nos damos cuenta que en Efesios capítulo 1, versículo 16 y Colosenses, el apóstol Pablo dice que oremos al Señor para que Dios nos dé espíritu de sabiduría, de crecimiento, de conocimiento, revelación, de discernimiento y entendimiento en Él. Entonces, es pedirle a Dios. Número 2, para mí es exponerse a la palabra de Cristo, porque la palabra es sabiduría. Y la sabiduría no viene porque yo la pido y me bajó un chip y me cayó. No viene porque el crecimiento de la palabra, que es Cristo mismo, debemos de aprender a exponernos. Por eso es que entre más nos expongamos a la palabra, más sabios vamos a ser. Y a mí siempre me llama la atención esto, porque acá hay que romper una barrera. Que 2 reuniones a la semana, 2, 3 horas de palabra no me van a hacer sabio. Debo de exponerme constantemente y ser disciplinado en la palabra para poder crecer. Lo tercero es, para mí, es meditar en aquellos aconteceres de la vida y que nos suceden o que suceden y podamos extraer la enseñanza de ellos. La intención de los hombres del antiguo pacto, lo que enseña Hebreos 11, es que lo que los hombres del antiguo pacto vivieron era una experiencia de ellos para que nosotros la aprendamos. Y tenemos que aprender a manejarlo, caminar con gente sabia. Usted lo decía perfectamente, camina con sabios y será más sabio. Así es. ¿Verdad? Y eso, el hombre 90% influencia, y tenemos que aprender a conectar con gente sabia para poder adquirir sabiduría. Y para mí otro punto válido es buscar consejos sabios que nos direccione sobre la tierra. Claro. La sabiduría no nos hace personas totalistas, la sabiduría nos hace personas dependientes de otras fuentes de sabiduría. Claro. Y por lo tanto, caminar con gente sabia, si algo no le entiendo, ir y preguntar, conectar con alguien, saber con quién le puedo pedir consejos sabios, nos va a ayudar a crecer y ser más sabios a cada momento. Muy bien, me encanta cómo hemos desarrollado esta temática, sabiduría y discernimiento. Si alguien tiene falta de sabiduría, dice Santiago, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche le será dado. Dios siempre está dispuesto y disponible para darnos sabiduría, y no limitada, sino en abundancia. O sea, la sabiduría, por eso, siempre viene de nuestro Padre Celestial. Queremos saludar a todos aquellos que nos están enviando mensajes. Dice Roy López, saludos y bendiciones, pastores amados. Es mi papá. Bueno, aquí está el papá, pero también ahí está mi mamá, que dice Blanca Alicia Andrade, saludos, bendiciones desde la colonia Valle Sula, bendiciones para Blanca Alicia Andrade, ¿verdad? Ahí estamos, solo falta el pastor Remo. Dice Berna Sánchez, también nos está viendo, Miguel Vázquez desde Ajuterique, Comayagua, y también dice bendiciones, soy Marlen Savillón, me da mucho gusto saber y mirar al pastor Rolando, bendiciones. Mire, tiene barra el pastor Rolando, nuestra hermana Marlen. Por ahí está mi esposa, mis hijos conectados, amén. Están todos. Alfredo dice, un saludo desde Arenal Lloro, le saluda Ivette Montoya, la viuda de Ronnie Varela, bendiciones, lo estamos viendo. Bueno, un saludo muy especial, Ronnie Varela, fue un amigo muy especial que hoy está en la presencia de nuestro Padre Celestial. Un saludo a su hija, a su esposa, bendiciones abundantes para Arenal Lloro, y que Dios sea fortaleza para ellos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros honramos, ¿verdad?, aquellas personas que hicieron trayectoria y cuando parten a la presencia de Dios, sus frutos continúan aquí en esta tierra. También nos están diciendo, pastores, Dios les bendiga, excelente tema, sabiduría y discernimiento. Lo veo todos los sábados desde acá, desde San Pedro Sula. Por favor, orar por mi esposo, familia Arzú. Dios les bendiga. Al final estaremos orando por cada una de las peticiones que nos están diciendo cada uno de nuestros hermanos que están pendientes de este programa. Llegó la hora. Sabiduría y discernimiento, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? Los pastores han mencionado algunos datos importantes, pero ¿qué más podemos hacer para obtener sabiduría? Yo creo que
uno encuentra en la Biblia a hombres que se pusieron una camisa que era bastante grande. Vemos un Josué, Sí. que el antecesor de Josué fue uno de los más grandes hombres que ha tenido el pueblo de Israel, Moisés. Y el Señor le da algunos tips de sabiduría. Mira que te mando que te esfuerces, Claro. y seas valiente. Pero le dice algo, porque Jehová tu Dios estará contigo. O sea, el esfuerzo Dios lo premia. La valentía Dios la premia, pero también la búsqueda de Él. Y vemos cómo Josué se portó de manera valiente, cómo Josué, a pesar de que la camisa era bastante grande. Note que Josué creció como esclavo, nació como esclavo. Moisés era un príncipe, Moisés fue formado en lo mejor de lo mejor. Hay una película que se llama Top Gun, ¿verdad? Lo mejor de lo mejor. Pero Josué no. Sin embargo, la presencia de Dios en su vida hizo que Josué fuera un líder que llevara paz al pueblo de Israel y repartiera aquella tierra que Dios había prometido. ¿Por qué? Porque Josué se convirtió en un hombre muy sabio. Recordemos que Josué, junto con Caleb, fueron de los que hicieron la diferencia. Escogieron a 12 príncipes, entre ellos Josué y Caleb, para que fueran y dieran una vista a la tierra. Y cuando venían de allá, 10, que eran la mayoría, dijeron, no se puede. Hay gigantes, nos van a despedazar. La parte de ellos, nosotros son como langostas. Pero Josué y Caleb, con mucha sabiduría, dijeron algo que cambió la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba deseando regresar allá a Egipto, pero Dios dijo, si se puede, vayamos, ¿qué esperamos? Tomemos la tierra, porque Jehová, Dios, va con nosotros. ¡Qué sabiduría! Que Dios vaya con nosotros. Quizás en este momento hay personas ahí pasando dificultad, que llegaron a una pared donde no hay paso, pero siempre hay sabiduría de Dios para tomar decisiones correctas y romper cualquier barrera y salir adelante. ¿Cómo hacerlo? Pastor Rolando. Pastor, volvemos al principio. Orar a Dios y pedirle que nos direccione. Creo que una de las riquezas de Dios en su gracia y su bondad para con los hombres, y porque es el plan de Dios que al hombre opere de una manera correcta y viva bien sobre la tierra. Cuando uno revisa, me encanta, y hablo tanto de diseño porque dice que Dios todo lo hizo hermoso y lo hizo en bien. Usted encuentra por Isaías, dice que dile al justo que le irá bien y que comerá del fruto de sus manos. Creo que en medio de lo que podamos estar viviendo, si alguien está viviendo alguna circunstancia, alguna lucha, alguna adversidad, número uno, deténgase un rato y pídele sabiduría a Dios. La sabiduría de Dios en el hombre se imparte cuando Dios le abre la mente y el entendimiento, y Dios le puede mostrar opciones, caminos, ideas, creatividad, imaginación. Segundo, pida consejo. Busque a alguien que tenga las canas espirituales para que pueda pedirle dirección y que pueda darle una luz en medio del camino. A veces lo que nos detiene en el avanzar de la vida no es el camino, sino que es una piedra, algo que nos está tropezando. Muchas veces a nivel del desarrollo de la vida humana, lo que nos detiene es una duda, una inquietud, un pensamiento negativo, un temor, una incertidumbre. Y de repente el consejo de alguien nos puede abrir la mente para poder llegar. Es más, yo siempre enseño esto, la sabiduría de Dios viene de 3 formas: de la palabra, del Espíritu mismo y de gente sabia. A veces oramos a Dios pidiéndole la sabiduría y muchas veces esperamos que un ángel baje del cielo invisible, y a veces lo que Dios nos pone es una persona en el camino que porta la gracia, no el dinero, porque usted puede tener dinero pero puede tener crisis. Yo le decía a alguien el día, usted puede estar en una Prado o en un carro de lujo, pero depresivo y con crisis existencial. No hay problema con el carro ni con la Prado, el problema es la vida misma. Pero si conectamos con alguien que nos pueda dar una luz en el camino, alguien que nos conecte con una palabra, estoy seguro que Dios siempre nos va a dar la salida. Dice que juntamente con la prueba, Él nos da la salida. Y muchas veces la salida no es que alguien me resuelva el problema, sino que es un consejo de parte de Dios para poder sacar adelante aquella circunstancia que pueda estar viviendo. Así que en medio de todo, si tocaría una palabra, un consejo es, órale a Dios. Dios no tiene límite en iluminar al ser humano para que el hombre pueda caminar y entender que hay un camino mayor para la vida, y conecte con alguien que le pueda dar una palabra direccional, una palabra inspiracional y una palabra de vida, de poder, que le pueda ayudar a avanzar en medio de lo que podemos estar viviendo. Muy bien, me gusta eso porque hay personas que ya recorrieron un camino, Claro. que tienen experiencia,
y se pueden convertir en nuestros mentores para adquirir sabiduría. Siempre va a haber alguna persona que Dios va a colocar a nuestro alrededor para dotarnos de un conocimiento que no lo tenemos nosotros, pero que Dios se lo ha dado a alguien y que esa persona debemos compartir ese conocimiento. Yo creo que esa barrera tenemos que cortarla, ¿verdad? Sí, tener esa humildad de poder reconocer que la sabiduría Dios la reparte conforme su gracia. Y hay muchas personas que no tienen título, ni siquiera tienen escolaridad, pero wow, uno las escucha y dice, qué sabiduría, claro, porque tienen una intimidad, una relación con nuestro Padre Celestial. Pastor Amén. Remo Bardales. Sí, meditaba hace un momento mientras los escuchaba acerca de que la sabiduría no está descrita en Gálatas 5 como fruto del Espíritu. Dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No menciona la sabiduría, pero todo ello consta de sabiduría. La esencia del fruto es la sabiduría. ¿Sí? Y la sabiduría, como dice Santiago, se la pedimos a la fuente de la sabiduría. Dios es la fuente de una sabiduría efectiva que nos va a garantizar éxito en la vida natural, pero también en la vida espiritual, porque no podemos descartar una de la otra, porque van juntas. Y cuando medito en el discernimiento, porque el tema es sabiduría y discernimiento, el discernimiento sí es un don del Espíritu Santo. Lo menciona creo que en Primera de Corintios, capítulo 12, ahí está el discernimiento. Dice que es un don del Espíritu Santo. O sea que tanto la sabiduría tenemos que procurarla. ¿Por qué digo esto? Porque Salomón le pidió sabiduría a Dios y Dios le dio sabiduría, acompañado de todo el resto, pero le pidió sabiduría, la procuró. Nosotros con sabiduría podemos procurar esa sabiduría que viene del Señor. Y el discernimiento es convertirnos en personas que saben discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que está bien y lo que está mal. Yo meditaba en algo, pastores, el otro día y le compartí al pueblo acerca de que muchas veces un hijo de Dios o una hija de Dios tiene un mejor amigo que no es hijo de Dios, que no ha confesado al Señor, que no ha nacido de nuevo. Y entonces cuando entro en comunión con alguien que no ama a Dios, no teme a Dios y habla diferente de Dios, estoy falto de sabiduría. Claro. Tengo que corregirlo. Yo tengo que convertirme en un hombre que discierne entre lo que me conviene y lo que no me conviene. La nación ahora mismo está abocada en un tiempo en que hay que discernir quién es el hombre que está en la mente y el corazón de Dios, o la mujer, para gobernar a la nación. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría y discernimiento para no seguir cometiendo errores en la vida y que nuestra nación se convierta en la nación del diseño, porque hay un diseño para Honduras y el diseño para Honduras es sabio, es hermoso, es agradable y es perfecto. Y a nosotros, los hijos del Altísimo, nos corresponde, porque a la iglesia fue a quien le dio Dios autoridad para ejercer con sabiduría esa autoridad, y el gobierno sobre la tierra, cambiar los estados de las cosas y las situaciones que estamos viviendo, y Dios con nosotros. Eso es tan importante, amados de mi corazón, que nosotros podamos meditar qué está bien, qué no está bien, a quién estoy oyendo, quién es mi consejero, a quién le estoy pidiendo consejo, a quién estoy escuchando, con quién me estoy juntando, ¿me conviene o no me conviene? Eso es discernimiento. Amén. Estamos hablando bajo el tema sabiduría y discernimiento. Queremos bendecir la vida de aquellos que nos están mandando sus mensajes. Dircia López dice amén. Lilian Canales, nos estamos viendo. Un saludo muy especial a Lilian Canales, que siempre es fiel televidente de este foro. Llegó la hora. Berna Sánchez, Antonia de López, saludos pastores. Especial al pastor Rolando López, extraordinario mensaje de sabiduría y discernimiento. Es de edificación para nuestras vidas y nuestras familias, ¿verdad? Roy López, Antonieta Sánchez, bendiciones. Lilian Canales, saludos, buenas noches. Quiero oración por mi hermano Eliseo. Los pastores están escuchando. Sanidad total de su cuerpo. Gracias, bendiciones, dice Lilian Canales. También Lilian López dice saludos a los pastores y nos dice bendiciones, pastores. Gracias por darnos la palabra de Dios, la sabiduría
Que Dios nos ayude a romper barreras. Un saludo al pastor Remo de parte de la familia Duncan. Mire, también el pastor Lemo, para que no quede atrás, pastor Rolando, ya tiene ahí su barra. Muchas gracias a la familia Duncan por ese saludo especial para el pastor Remo Bardales. Que Dios les bendiga, hermanos. Bendecido programa. Los miramos en Potrerillos, Ciguatepeque, ¿verdad? Qué maravilloso. Dice, amén. Confecciones Giré. A nuestros hermanos de Confecciones Giré, un saludo muy especial también, y a todos aquellos que están aquí en este programa. Ya estamos en la parte final de este programa. Y creo que la mejor sabiduría la podemos canalizar abriendo nuestro corazón y recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Quizás tengas inteligencia, tengas una maestría, un doctorado, mucho conocimiento, mucha escolaridad, y eso es bueno. Pero la sabiduría viene de aquel corazón que dice Apocalipsis 3:20, y aquí yo estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. Qué lindo. Cenaré con él y él conmigo. Si hay algo maravilloso que nos cambia nuestra mentalidad, que cambia nuestra visión es corta, pero cuando esa visión es transformada por la presencia de Dios en nuestra vida, podemos ver más allá de una pared, podemos ver la eternidad. Y por eso te hacemos esta invitación, este llamado. Quisiera que el pastor Rolando orara por aquella persona que dice, yo necesito a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida, pero no he tenido la oportunidad. Y no importa dónde te encuentres, no importa el lugar donde estés, importa que tu corazón esté dispuesto para adquirir ese regalo. Romanos 10:9-10 nos lo deja muy claro. No se necesita ningún sacrificio. Dios mandó a su Hijo para ser sacrificado y a través de esa sangre nosotros poder obtener salvación y vida eterna. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, tenga vida eterna. También él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de Cristo Jesús. Pastor Rolando, una oración muy especial. Gracias, pastor. Solo dirigirnos exactamente a usted que está viendo este video, que está con nosotros en esta transmisión a través de este canal, igual que usted que va a ver el video después, posteriormente. Me llama la atención un texto en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, donde el sabio de Salomón, un hombre lleno de riquezas, cierra ese texto de una manera gloriosa y dice, el fin de todo discurso es este, que el hombre tema a Dios y guarde sus mandamientos. Amén. Pero me llama la atención esto, pastor, dice, este es el todo del hombre. El todo. Mi amado, lo que el hombre ocupa en la vida para poder alcanzar plenitud y propósito es Cristo en el corazón. Amén. Es más, escúcheme, podemos creer en Dios, pero no tener la legalidad como hijos porque no hemos abierto nuestro corazón al Señor. Hoy quiero dirigirte una oración para que puedas volver a aquella realidad de vida para la cual fuiste diseñado y que es vivir en Dios plenamente. Repite esta oración conmigo si deseas hacerlo y diga conmigo, Señor Jesús, amén. Esta hermosa hora te pido perdón por todos mis pecados, por vivir fuera del diseño y el propósito eterno. Abro mi mente, mi corazón y confieso que tú eres Rey y Salvador de mi vida. Creo en la obra perfecta en la cruz del Calvario y me apropio de todo aquello que tú diseñaste para mi vida. Gracias por recibirme y por hacerme hijo tuyo, por darme legalidad, darme posición y darme herencia en Cristo. Y ayúdame para poder avanzar y crecer en la realidad de vida que has creado para mí, que es vivir bajo la sabiduría tuya en esta tierra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Si has hecho esta oración, te invitamos a que busques una iglesia cristocéntrica, bibliocéntrica, para que crezcas en sabiduría y cada día puedas visualizar lo que Dios puede hacer a aquellos que le buscan. Pastor Remo, quisiera que orara por esas peticiones que nos han estado haciendo acerca de necesidades de salud. Dice Lilian Canales, saludos, buenas noches, quiero oración por mi hermano Eliseo, por sanidad total de su cuerpo. Gracias, bendiciones, ¿verdad? Y hay muchas peticiones anteriores que se han hecho. Así que por favor, dice también aquí, bendiciones pastores, un fuerte abrazo para mi pastor Roland, de parte de la familia Fonseca de la Ceiba. Mi pastor
lo mejor de lo mejor, dice. Qué bueno. Pastor. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Pedimos esta noche, en acuerdo contigo, Señor, por todos aquellos que están adoleciendo de alguna enfermedad, sea espiritual, sea del cuerpo. Clamamos por una intervención poderosa de tu Espíritu Santo. Amén. Todo aquel que ha perdido la esperanza, Padre, la palabra dice que tú eres la esperanza de gloria, Cristo es la esperanza de gloria, y nos aferramos a tus promesas para nosotros, tus hijos, son promesas de bien y no de mal. Nos aferramos a esa verdad que está escrita, Señor, en el nombre de Jesús. Yo clamo con mis hermanos esta noche por salud plena para todo aquel que está adoleciendo de alguna enfermedad, llámese como se llame, los que están recluidos en los hospitales con un diagnóstico de muerte, con una sentencia de muerte. Yo declaro con mis hermanos esta noche que tú eres el Dios de la vida. Tú eres el Dios, Señor, que haces milagros prodigiosos, que levantas al caído, que sanas al enfermo, que resucitas al muerto. En el nombre de Jesús declaramos y enviamos la palabra de salud para todo aquel que está enfermo, sufriendo en esta hora, y declaramos el cumplimiento de esa palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y recuerde, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos la desprecian, pero es de sabios siempre tomar la mejor decisión, buscar a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Llegó la hora de despedir este foro, pero los esperamos para que seamos parte del conocimiento que hay a través de esa sabiduría que viene de la palabra de Dios. Muchas gracias a los pastores invitados. Muy amable por su invitación. Les agradecemos Para y ya servirle. son parte de la lista de invitados calidad.com. El Señor les bendiga poderosamente en el nombre de Cristo Jesús. Éxitos.